Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia que sinceramente nos tiene a todos un poco en vilo con la respiración contenida. Vamos a hablar de alguien que parece estar caminando por el filo de la navaja, una figura a la que muchos hemos admirado, y que ahora, tristemente, podría estar a punto de destrozar su propia carrera, ignorando por completo todas las advertencias, las señales, las súplicas incluso. Sí, sé que suena dramático, pero créanme, la situación lo amerita, la gravedad de los hechos y las implicaciones son de una magnitud considerable. Si les gusta que desentrañemos estas historias fascinantes y a veces desgarradoras del mundo del espectáculo, del deporte, o de cualquier ámbito donde la fama y la fortuna puedan ser tan efímeras como el rocío de la mañana, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo, sin dudarlo, para no perderse ni un ápice de lo que estamos a punto de revelar. Vamos a sumergirnos de lleno en el caso de Demet. Para quienes no estén familiarizados con este nombre, permítanme decirles que Demet es un nombre que resuena con fuerza, un eco de éxito y talento que ha marcado a toda una generación. Ha construido con esfuerzo y dedicación una carrera envidiable, un legado plagado de éxitos rotundos, reconocimientos internacionales y un público que /la adora incondicionalmente, casi devotamente. La hemos visto brillar con una luz propia en escenarios majestuosos, en pantallas de cine que nos han cautivado, en eventos multitudinarios que han quedado grabados en la memoria colectiva, donde quiera que se presente suele dejar una huella imborrable, una marca de fuego en el corazón de quienes la siguen. Pero últimamente algo no va bien. Las señales de alarma han estado sonando insistentemente y son claras como el agua de manantial, cristalinas y evidentes para cualquiera que quiera verlas. Sin embargo, parece que Demet, por las razones que sean, las está ignorando por completo, como si estuviera sordo a la melodía del peligro. Es como ver a alguien correr hacia un acantilado con los ojos vendados, sin darse cuenta del precipicio que se abre ante sus pies. Y lo más frustrante, lo más desgarrador, es que no es una persona cualquiera, no es un desconocido, es alguien con muchísimo que perder. ¿Cuáles son esas advertencias? ¿Y por qué son tan serias, tan alarmantes? Bueno, no se trata de un solo incidente aislado, de un desliz puntual, sino de una serie de comportamientos, de decisiones estratégicas y personales, que juntas pintan un panorama bastante desolador, una imagen sombría que se cierne sobre su futuro. Primero hablemos de las decisiones profesionales. Hemos notado con creciente preocupación, proyectos que en retrospectiva, parecen haber sido poco meditados, decisiones tomadas a la ligera, sin la debida planificación o visión a largo plazo. ¿Recuerdan aquella película /serie /proyecto que generó tantas expectativas, que se promocionó con bombos y platillos, y que terminó siendo un fracaso rotundo, un espejismo de lo que prometía? No fue solo un tropiezo fortuito, un pequeño desvío del camino, sino que pareció ser una elección activa, casi deliberada, de un camino que olía a riesgo, a peligro, desde el mismo instante en que se anunció. Los asesores más cercanos, los amigos de confianza e incluso la prensa especializada, ese termómetro infalible de la opinión pública y del estado del arte en la industria, muchos intentaron hacerle ver con argumentos sólidos y visiones pragmáticas, que esa no era la dirección correcta, que el rumbo elegido era erróneo. Las críticas a ese proyecto fueron demoledoras, implacables, y no se trataba de envidias mezquinas o de ataques personales, sino de análisis fundamentados, de evaluaciones rigurosas y objetivas de su calidad artística y potencial comercial. Pero Demet, o su equipo en ese momento, quizás cegado por una ambición desmedida o por una falta de juicio crítico, optó por seguir adelante desafiando las advertencias y la lógica. Y no solo hablo de proyectos de entretenimiento, de ficciones o de productos artísticos. También hemos sido testigos de movimientos, de decisiones en su vida personal, que han tenido repercusiones directas y palpables en su imagen pública, en la percepción que el público tiene de él /ella. Entiendo perfectamente que la vida privada de cualquier persona es sagrada, un santuario inviolable, pero cuando tu sustento, tu carrera, tu conexión con un público masivo dependen en gran medida de cómo te perciben, de la imagen que proyectas, las líneas se vuelven peligrosamente borrosas, casi invisibles. Decisiones impulsivas tomadas en caliente sin reflexión, apariciones controvertidas en foros públicos o en redes sociales, declaraciones que parecen sacadas de contexto pero que si las analizamos con detenimiento con una mirada crítica, revelan una alarmante falta de filtro, una imprudencia flagrante. Hemos sido testigos de cómo, ante la más mínima
Crítica ante un comentario negativo, por constructivo que fuera, la reacción ha sido desmedidamente defensiva, a veces incluso agresiva, en lugar de reflexiva, de autocrítica, de aprendizaje. Y esa es una bandera roja enorme, una señal de peligro inconfundible en cualquier carrera pública, en cualquier profesión que requiera interacción constante con la sociedad. La capacidad de escuchar, de aprender de los errores, de adaptarse a las circunstancias cambiantes, es fundamental, es la piedra angular del éxito sostenible. Imaginen por un momento a un deportista de élite, alguien cuya carrera se mide en milisegundos y centímetros, en victorias y derrotas. Si un entrenador, un mentor de confianza le dice que su técnica de lanzamiento necesita un ajuste crucial, o que debe mejorar su resistencia física para aguantar la presión de la competición, y ese deportista, cegado por su ego o por una soberbia injustificada, ignora esas advertencias, ¿qué creen que pasará en la próxima competencia? ¿Cuál será el resultado? Eventualmente el rendimiento disminuirá de forma inexorable, las lesiones se harán más frecuentes, más graves y la carrera, tan prometedora, podría terminar abruptamente de forma prematura, dejando tras de sí un rastro de potencial desperdiciado. Con Demet, la analogía es dolorosamente similar. Las advertencias que está recibiendo no son caprichos de terceros, no son envidias disimuladas, sino observaciones basadas en la experiencia acumulada, en el análisis riguroso de su propio desempeño, en las tendencias del mercado y, sobre todo, en la reacción a veces sutil y a veces contundente del público. Ignorarlas es como jugar con fuego en una gasolinera, un acto de imprudencia mayúscula con consecuencias potencialmente catastróficas. Lo más preocupante, lo que realmente nos inquieta, es la aparente desconexión con la realidad. Parece que Demet vive en una burbuja, un microcosmos aislado, rodeado de personas que quizás no se atreven a decirle la verdad, por miedo a perder su favor o su posición, o peor aún, que fomentan estas decisiones erróneas, estas espirales descendentes, por intereses propios, por una conveniencia personal que eclipsa el bienestar de Demet. Las redes sociales, que en teoría deberían ser un canal de conexión directa y sincera con el público, un termómetro de la opinión popular, a veces se convierten en una caja de resonancia de elogios superficiales, de comentarios vacíos de contenido, que distorsionan peligrosamente la percepción de la realidad. Un par de comentarios positivos de me gusta, de corazones virtuales, pueden hacerte sentir invencible, todopoderoso, y te arrastran a ignorar las miles de críticas constructivas, las sugerencias bien intencionadas, o incluso los silencios preocupados que son, a menudo, las señales más elocuentes de descontento. Pensemos en la trayectoria de otras figuras públicas, de otras leyendas del espectáculo o del deporte. Muchas han tenido momentos difíciles, han cometido errores de bulto, han atravesado crisis profundas, pero han sabido recuperarse, reinventarse, porque han estado dispuestas a escuchar, a aprender, a pedir perdón cuando es necesario y, sobre todo, a cambiar de rumbo o a rectificar el camino. Han tenido la humildad necesaria para reconocer que no lo saben todo, que son falibles, que necesitan consejo de personas expertas y que su imagen pública es un activo valiosísimo, un tesoro que debe ser protegido, cultivado y gestionado con esmero. Demet, por lo que vemos desde fuera, parece haber caído en una trampa de ego, en un laberinto de soberbia, o quizás, y esto es lo más triste, en las garras de un profundo descontento interno, de una insatisfacción personal que se manifiesta en estas decisiones autodestructivas, en estos actos de sabotaje consciente. Las advertencias no solo vienen de fuentes externas, de la crítica ajena. A veces son los propios éxitos pasados los que deberían servir como guía, como brújula, como faro de esperanza. Si algo funcionó de manera excepcional en el pasado, si una fórmula dio resultados extraordinarios, ¿por qué alejarse de esa esencia sin una estrategia clara, sin una justificación sólida y convincente? No digo que debamos estancarnos, que debemos caer en la repetición automática y aburrida, pero sí que los cambios deben ser medidos, calculados, planificados con antelación y, sobre todo, alineados con la esencia de lo que hizo que Demet fuera exitoso /diagonal en primer lugar, con aquello que conectó tan profundamente con el público. El público se conecta con autenticidad, con talento genuino, con una cierta coherencia que genera confianza. Cuando esa coherencia se rompe de forma abrupta, sin aviso, sin aparente razón, la conexión se debilita, la magia se desvanece. Y no olvidemos, en este complejo entramado de decisiones y consecuencias, el factor económico. Las carreras exitosas generan recursos, sí, pero también conllevan gastos significativos, compromisos financieros importantes y una cierta responsabilidad hacia quienes confían en tu estabilidad.
Tomar malas decisiones profesionales, equivocarse en la elección de proyectos, puede significar la pérdida de contratos lucrativos, la cancelación de proyectos de gran envergadura y, en última instancia, un declive drástico en la capacidad de generar ingresos. Esto, a su vez, puede llevar a decisiones aún más desesperadas, más arriesgadas, a un círculo vicioso de errores que se retroalimentan. Es un ciclo que, si no se rompe a tiempo con valentía y sabiduría, puede ser muy difícil, casi imposible, de revertir. ¿Qué tipo de advertencias específicas estamos viendo en el caso de Demet? Podríamos hablar de decisiones de relaciones públicas que han sido desastrosas, que han causado un daño irreparable a su imagen. Pensemos, por ejemplo, en apariciones en programas de televisión con un comportamiento errático, impropio de una figura pública de su calibre, o en declaraciones incendiarias, hechas en entrevistas, que luego tienen que ser desmentidas, matizadas o, en el peor de los casos, que generan un escándalo mediático de proporciones épicas. También hemos visto un alejamiento deliberado de los proyectos que construyeron su fama, que le dieron reconocimiento, optando por roles o actividades que no encajan en absoluto con su perfil, que resultan ajenos a su naturaleza artística, y que, francamente, no están funcionando, no están aportando valor ni resonancia. Es como un gran actor de drama, reconocido por su profundidad y versatilidad, que de repente decide hacer comedia sin tener el timín, la chispa, el don natural para el humor, o como un cantante pop, ídolo de masas, que de la noche a la mañana saca un álbum de heavy metal sin ninguna preparación, sin ninguna conexión previa con ese género musical. No es solo un cambio, es una disonancia profunda, una contradicción flagrante que desconcierta al público. Los rumores, como hormigas que buscan migas, también han estado circulando, de forma persistente y cada vez más insistente. Y aunque debemos ser cautelosos con ellos, debemos filtrarlos con un tamiz de escepticismo saludable, a veces señalan problemas subyacentes, verdades incómodas que se esconden tras la fachada. Se habla de dificultades en los rodajes, de malentendidos constantes con directores y compañeros de trabajo, de una actitud poco profesional, de impuntualidad, de prepotencia. Si estos rumores, sumados a las decisiones públicas, a los hechos evidentes, pintan un cuadro consistente, una imagen coherente, entonces es motivo de una preocupación real y justificada. La clave aquí, el factor determinante, es la ignorancia deliberada de las advertencias. No es que Demet esté tomando riesgos calculados, asumiendo desafíos con una estrategia bien definida, sino que parece estar sordo/diagonal a los consejos, ciego/diagonal a las consecuencias y sordo/diagonal a las señales del entorno. Es una negación activa, un rechazo consciente de la realidad. Y esa negación en el vertiginoso y efímero mundo de la fama y el éxito, es casi siempre el primer paso, el preludio inconfundible hacia la caída, hacia el olvido. Es triste, profundamente triste, ver a alguien con tanto potencial, con tanto talento innato, con tantas oportunidades por delante, caminar con paso firme hacia su propia destrucción. Y lo digo porque en el fondo, en lo más hondo de nuestro ser, todos tenemos un poco de esperanza, un anhelo secreto de que Demet recapacite, de que se detenga a tiempo. Que se tome un respiro, un merecido descanso, que escuche a las personas que realmente se preocupan por el /diagonal ella, no a los aduladores, no a los oportunistas, y que reevalúe el camino que está tomando, que corrija el rumbo. Porque honestamente ver a alguien autodestruirse, a alguien que admiramos, que nos ha inspirado, es un espectáculo lamentable, un drama que quita el aliento, y más cuando esa persona nos ha dado tantas alegrías, tantas emociones, tanta inspiración en el pasado. Las advertencias, insisto, no son ataques personales, no son envidias disfrazadas. Son reflejos de una realidad que, si no se afronta con valentía y honestidad, puede ser devastadora, puede traer consigo consecuencias irremediables. La carrera de cualquier persona pública, por brillante que sea, es frágil, delicada como un cristal fino. Requiere cuidado constante, dedicación inquebrantable, una gran capacidad de adaptación a los cambios del entorno y, sobre todo, una profunda humildad, una disposición a aprender y a reconocer los propios errores. Y esas son precisamente las cualidades que en este momento crucial de su carrera, parecen estar ausentes en Demet, como si se hubieran evaporado. Entonces, ¿qué podemos esperar? Honestamente, no lo sé. El futuro es incierto, impredecible. Pero si las cosas continúan por este camino, si la inercia de estas decisiones erróneas se mantiene, el pronóstico no es nada bueno. Es un llamado de atención, un toque de alarma para todos nosotros también, para no dejarnos llevar por la euforia del éxito, para no caer.
en la complacencia y para estar siempre abiertos a la retroalimentación, a la crítica constructiva, incluso cuando duele, incluso cuando nos incomoda. En resumen, hemos explorado en profundidad la preocupante situación de Demet, quien parece estar ignorando activamente las advertencias, las señales de peligro y poniendo en serio riesgo su exitosa y prometedora carrera. Hemos detallado cómo las decisiones profesionales poco meditadas, los movimientos personales controvertidos, la aparente desconexión con la realidad y la negativa obstinada a escuchar a su entorno, están creando un cóctel peligroso, una mezcla explosiva que amenaza con estallar. Es un escenario que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad inherente a la fama, sobre la importancia vital de la humildad, de la autocrítica y de la capacidad de escucha, incluso cuando se está en la cima del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis, por prestar atención a esta historia que nos concierne a muchos. Espero que les haya parecido interesante, que haya despertado su curiosidad y sobre todo, que haya generado una reflexión profunda y valiosa. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet tiene tiempo para rectificar, para corregir el rumbo? ¿Qué consejos le darían si pudieran? Nos encantaría leer sus opiniones, sus perspectivas, sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada. Y si este vídeo les gustó, si les pareció informativo y les aportó valor, por favor, déjenos un buen me gusta, un pulgar hacia arriba que nos motive a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con quienes creen que les interesará o se beneficiarán de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.